Glorioso es el Todopoderoso. En esta hora lo engrandezco en gran manera porque Él es digno de toda la honra, la gloria, la alabanza, la magnificencia, el poderío y la grandeza. Saludos en esta hora a todos los amados del Señor, los que por las misericordias del Eterno nos permite sentarnos a la mesa y cenar. Glorificado es el Todopoderoso. Nos vemos nuevamente con una nueva enseñanza en continuidad en Daniel, tema número 6, acerca de este libro, de este gran profeta. En esta hora vamos a dar lectura a dos versículos de la palabra, de la Sagrada Escritura. Daniel capítulo 1, versos 3 y 4. Dice el texto sagrado así: Y dijo el rey a Aspenaz, príncipe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, y de buen parecer, y enseñados en toda sabiduría, y sabios en ciencia, y de buen entendimiento, idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Glorioso es el Todopoderoso. El Eterno nos está trayendo enseñanzas muy claves en este libro profético del gran profeta Daniel. Hoy vamos a hablar un poco de todo el misterio encerrado en estos jóvenes hebreos, que siempre lo hemos oído como una historia de unos jóvenes que se preservaron para su creador en medio de toda un montaje de idolatría en todos los sentidos, espirituales, físicos, materiales. Para entender las profundidades de lo que el Eterno nos quiere revelar, miremos unos puntos del significado de sus nombres y también cómo le fueron cambiados sus nombres hebreos por nombres de la lengua caldea. Y eso tiene su significado, por lo cual tiene una poderosa revelación o muchos secretos que son códigos que han estado escondidos y que no se han visto, porque los hemos visto solo como historias sagradas del Antiguo Testamento, de cosas que pasaron. Pero ha llegado el momento de entrar en la real visualización espiritual de lo que cada cosa o cada significado de los nombres
nos quieren dar a entender o el Eterno a enseñar. Tema hoy, jóvenes del linaje real. Linaje real se refiere a la posición espiritual de los creyentes como hijos del Eterno y coherederos con Jesucristo, no por descendencia física, sino por adopción y gracia. En Primera de Pedro 2:9 dice la Sagrada Escritura a través del apóstol Pedro: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido, para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. En cada punto de estos que habló el apóstol Pedro, hay mucha profundidad y mucha enseñanza, del cual se podía no tener solamente una enseñanza, sino varias. Linaje escogido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido, para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Estos jóvenes fueron escogidos del linaje real. Nunca de pronto nos hemos parado a mirar en ese punto linaje real. No eran cualquier clase de jóvenes. Y creo que en la segunda enseñanza sobre este punto vamos a mirar la profundidad de lo que ellos eran en sabiduría, poder y grandeza en las manos del Eterno. Pero hoy continuamos con la descripción del significado de sus nombres. Miren el punto en los pasajes: descripción, sin tacha alguna, de muy buen parecer, enseñados en sabiduría, sabios en ciencia, muy buen entendimiento, idóneos para estar con el rey, conocedores de las lenguas caldeas y letras, es decir, discernimiento en lenguas, y no de las que hemos oído hablar siempre, discernimiento en idiomas, tanto los físicos, espirituales, malos, buenos y todo. Eran escogidos directamente por el Todopoderoso, a los cuales Él dio sabiduría directamente del cielo para entender todos estos misterios y todos estos asuntos en su tiempo y hasta el día de hoy también. Seleccionados de la tribu de Judá: Daniel, Ananías, Misael, Azarías. Vamos entonces el significado del nombre hebreo y también el significado del nombre que le fue puesto por los caldeos o por el rey de Babilonia. Daniel, que significa juez o justicia, y él, abreviación del Elohim de Dios, significa literalmente Dios es mi juez, justicia de Dios, o Dios es mi defensor. Es un nombre teofórico, bíblico, que representa integridad y fe. Ese es el significado de lo que representaba Daniel en esencia espiritual en la presencia del Señor y por qué tenía este nombre hebreo. Pero le fue cambiado a Belsasar. En hebreo, Belsasar, y proviene del acadio Bel
Sarusur, y significa Bel protege al rey o que Bel proteja la vida del rey. Es un nombre teofórico babilónico que invoca al dios Bel o Baal. Ahí viene la raíz Baal, reflejando una súplica de protección. Vamos mirando los paralelos y la profundidad de la esencia del significado de los nombres en hebreo y cómo fue cambiado a otro nombre pagano que tenía otro significado pagano para borrar de ellos de pronto toda esencia espiritual del Altísimo. Ananías proviene del hebreo Anasyach o Ananiash y significa Yahweh es piadoso o Yah ha favorecido o Dios ha sido misericordioso, y es un nombre de origen bíblico con la misma raíz que Juan, compuesto por Anash, gracia y favor, y Yash, abreviación de Yahvé. Y fue cambiado por Shadrach. En hebreo, Shadrach es el nombre babilónico dado a Ananías. El nombre de Shadrach se deriva probablemente del babilónico Shudur, que significa orden de Akú, significando orden de Akú o iluminación del dios Luna. Por ese nombre fue cambiado el nombre de Ananías. En hebreo, Sadrach es el nombre babilónico dado a Ananías. El nombre Sadrach se deriva probablemente del babilónico Shudur, significando orden de Akú o Akú, iluminación del dios Luna. Misael significa quién es lo que Dios es, o quién es como mi Dios, derivado de mí, quién, Shah, lo que y el Dios. Y fue cambiado a Mesach, su nuevo nombre babilónico, Mesac, probablemente significa quién es como Akú o quién es lo que Akú es. Azarías significa Yahvé ha ayudado o ha ayudado por Dios. Proviene de la unión de azar, ayuda o auxilio, y Yad, forma abreviada de Yahvé, siendo un nombre teofórico común en el Antiguo Testamento para denotar protección divina. Fue cambiado por Abed-Nego. Significa siervo de Nego o siervo de luz, y este nombre refleja la cultura caldea impuesta durante su cautiverio en Babilonia. Abed-Nego fue cambiado el nombre de Azarías por Abed-Nego, que significa en lengua caldea siervo de Nego o siervo de luz, y este nombre refleja la cultura caldea impuesta durante su cautiverio en Babilonia. Entonces, todos estos significados, en sentido literal, parecen muy normal que alguien quiera cambiar a alguien bueno
por hacerlo algo malo. Pero en sentido espiritual tiene su profundidad revelada, que han sido secretos en los cuales hemos de meditar en oración, revelación, qué es lo que el Altísimo nos está mostrando. Porque a través de esto nos muestra el Todopoderoso que el idioma espiritual fue profanado hasta el día de hoy, mostrando profanación como el idioma del espíritu. Nos muestra que el idioma espiritual fue profanado hasta el día de hoy, mostrando el mundo profanación como si esto fuese idioma del espíritu o idioma dado por Dios, el Todopoderoso. Para cerrar ya este punto, porque voy a dejarlo en la mesa para meditación, para así entender por qué Daniel fue puesto por Dios con un don grande y los otros jóvenes tenían otro punto importante que representan en el mundo espiritual algo muy grande. Cierro nuevamente, 1 de Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido, para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Y si habla de real sacerdocio, es porque el mundo se ha movido en un sacerdocio que no es real, dado por el Eterno. Bendiciones del Altísimo para todos. Nos veremos en continuidad. De pronto muchos no han entendido mucho la enseñanza pasada. De pronto esta la van a entender muy poco, como la van a entender mucho. Pero el Señor nos está llevando a algo muy grande, porque el mundo entero enfermó, murió y tiene que resucitar a una nueva vida en el Espíritu, a un sacerdocio real. Bendiciones del Altísimo, Dios les guarde. Nos veremos, amados, en la próxima enseñanza.